Y amigos, piden a la gobernadora Jennifer González que se una a la demanda de más de una veintena de estados contra el presidente Trump. Buscan que Trump libere una cifra billonaria de dólares para evitar que 40 millones o 42 millones de pobres en Estados Unidos, incluidos los de Puerto Rico, pasen hambre por falta del PAN y SNAP. De hecho, la gobernadora solo tiene cubierta la primera semana de noviembre para el chequecito del PAN, pero aún no ha pedido permiso a la Junta de Control Fiscal para reemplazar con fondos de Puerto Rico el corte de 245 millones mensuales en el medio del cierre federal. Mucha alarma y desasosiego para 722,000 familias en Puerto Rico. Buenas noches, amigos. Nos acompañan el profesor Ángel Rosa. Buenas noches. Y el ex miembro de la Junta de Control Fiscal, Antonio Medina. Buenas noches también. Bueno, ¿alguna vez ustedes se imaginaron que el gobierno del país más poderoso del mundo pusiera en precaria la posibilidad de hasta pasar hambre de millones de sus ciudadanos, los más pobres, los más desposeídos? ¿Alguna vez imaginaron ese cuadro? Además, teniendo el dinero para poder pagar el cheque del PAN. La realidad es, Yolanda, que esto se habló durante la campaña presidencial del 2024 porque lo que estamos viendo es aprovechando el gobierno de Trump, aprovechando la coyuntura del impasse presupuestario para implementar el proyecto 2025 en el que la estrategia era desmantelar en gran medida la estructura no solamente política, sino también económica y fiscal del gobierno federal, y los programas de asistencia social como el SNAP allá y el PAN aquí son el corazón de ese gasto público. Vamos a ir a fondo sobre este asunto porque Puerto Rico tiene una extrema dependencia, pero en lo inmediato, Antonio, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué podemos esperar? Porque Trump anda por Asia, los demócratas esperan que él se siente a negociar y le han dicho a los demócratas no se va a sentar a negociar y no va a haber condiciones hasta que se reabra el gobierno y ustedes aprueben un proyecto de presupuesto. Si miramos en Puerto Rico, el gobierno tiene la flexibilidad quizás por 1, 2, 3 semanas de poder resolver este problema reprogramando fondos que ya están disponibles, pero claramente si usas el dinero para esto no lo vas a tener para otras cosas. La Junta de Supervisión tiene un proceso donde la gobernadora o la administración puede pedir, se llama reprogramar, ¿verdad? Utilizar unos fondos que estaban, a lo mejor sobraron del presupuesto anterior, a lo mejor no se han gastado y se van a usar para otra cosa, pero la realidad es que eso es a corto plazo. Eso, pero hasta el momento, lo último que tenía es que la gobernadora todavía no ha solicitado el permiso a la Junta de Control Fiscal. Y yo lo que yo escuché de parte de la Junta es exactamente eso. Por lo menos a esta tarde no se había solicitado, pero eso es un proceso que la Junta lo va a tomar con celeridad. O sea que hay posibilidades de... No tengo dudas que la Junta en su momento aprobará la reprogramación de fondos, porque el propio director ejecutivo de la Junta lleva un año diciendo que no se debe gastar festinadamente la reserva del gobierno porque había que prepararse para sustituir fondos federales que iban a ser reducidos. Esto no es una reducción de fondos federales, esto simplemente que se cerró la pluma presupuestaria, pero tiene el mismo efecto, tiene el equivalente, así que yo me imagino que lo va a aprobar. Y no hay posibilidad de reembolso por lo que se ha anticipado de parte del presidente. No se anticipa que sea reembolsable. Lo que yo creo que debemos de esperar es que se llegue a un acuerdo en el Senado de los Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos, donde lleguen finalmente a un acuerdo sobre el presupuesto, ya sea el presupuesto general o en este caso una medida de extender el presupuesto del año pasado en lo que ellos llegan a una negociación final del presupuesto de los Estados Unidos. Pero por lo visto no parece que están inclinados. Y no consiguieron no están inclinados. Ahora, aquí en Puerto Rico... Déjame interrumpirte. Esto es cuestión de presión pública. Al momento, o sea, ellos van a estar mirando los polls todo el tiempo. Al momento yo creo que ya sean los demócratas o los republicanos vean
que la nación americana está viendo que son unos o los otros culpables, yo creo que eso es lo que va realmente a mover la ficha. Estamos hablando de miles de empleados públicos en Estados Unidos y en Puerto Rico 15,000 como mínimo. Pero el botón del pánico, que es el corte de las asignaciones de SNAP, porque estamos hablando de 40 millones de estadounidenses que dependen de esas ayudas en gran medida para sus ingresos que son los mensuales, pobres en Estados Unidos. la gente pobre. Pues es una apuesta de bando y bando a que ambos se van a hacer el mayor daño posible. Es decir, Trump apuesta a que cerrando la pluma del SNAP, los pobres, que son electores demócratas en su mayoría, van a presionar a los demócratas y los van a obligar a moverse. Su cálculo político es que no le importa lo que piensen los pobres. Y los demócratas por su parte dicen, no, pero los que venden la comida y los agricultores y ese grupo de grandes intereses alrededor, que son los beneficiarios finales de las ayudas alimentarias, son los electores de Trump y son los que financiaron su campaña, y por lo tanto, si nosotros nos trancamos, esos van a presionar a Trump a que se muevan acá. Entonces, pero hay un tema secundario. Antonio, porque hay un movimiento de 23 estados demandando al presidente Trump. ¿Qué posibilidades tendría una demanda pidiendo que libere los 5,000 millones de dólares? Yo creo que lo que hemos visto en las cortes de Estados Unidos es que las cortes eventualmente, las cosas que llegan al Supremo, le están dando la razón a Trump. Así que yo no estoy seguro que el sistema judicial va a ser el que va a resolver este problema. Además son 23 estados demócratas. Pero el otro tema importante es el tema de Obamacare, porque hay millones y millones de americanos, más de 20 millones de personas que o van a perder acceso a Obamacare o sus primas van a subir, duplicarse, triplicarse, por lo tanto, y muchos de ellos son republicanos. Es un punto válido en la negociación demócrata. Claro, por lo tanto, ya sea por la parte de los cupones o la parte que nos aplica a nosotros o la parte de Obamacare, que en ese caso no nos aplica a nosotros porque nuestro sistema está financiado por lo que se llaman block grants. Pero esos dos temas son los que al final van a determinar cómo se resuelve esto, y la opinión pública norteamericana, ya sea que estén culpando a Trump o a los demócratas, yo creo, a determinar quién se va a mover. Yo quiero tocar, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando en Estados Unidos estornudan, acá hay una pulmonía, y se ha hablado incluso de cualquier posibilidad de que se extienda más de un mes. Podría darle un empujoncito a Puerto Rico a se habla de una recesión, yo no sé, yo creo que estamos en una situación. A Puerto Rico y a los Estados Unidos, o sea, claro. no miramos esto algo como un tema local, esto es un tema nacional, y al final Puerto Rico es parte del sistema americano. Si en los Estados Unidos no hay un presupuesto, hay efectos en la economía que son devastadores en muchos sentidos. Además de que la economía ya está en un ciclo inflacionario producto de la política de aranceles, y esto sería como otro clavo más en ese ataúd. Pero mira, a mí me resulta curioso el miedo que se metió en la campaña política en Puerto Rico. Correcto. Con el tema de que si Maduro invadía y venía y se nos iban a quitar los fondos federales, y no hizo falta la independencia, lo que hizo falta es un presidente que está dispuesto a llevarse de por el medio toda la estructura económica y americana, y un gobierno en Puerto Rico que es indefenso, que no tiene nada que hacer. Pero es un gobierno indefenso por diseño, por cuestión estructural, porque aquí la clase política ha creado o ha evitado buscar opciones más allá de la dependencia. Todo es mano extendida. Cierto, pero además estamos hablando también de que esto está pasándole igual a los estados de la Unión. Sí, por eso yo digo, esto es un issue nacional. No hay mucho que un gobierno estatal o territorial como el de Puerto Rico puedan hacer frente a lo que es una de las subvenciones federales más importantes de dinero que reciben los ciudadanos. Y esto es un issue de demócratas y republicanos. O sea, si tú te fijas, la política del presidente Trump es afectar lo más posible a los estados demócratas, y en este caso Puerto Rico es Estado Libre Asociado, pero es republicano, porque tanto la gobernadora como la Cámara y el Senado están dirigidos por políticos del bando republicano. Y siguen las políticas republicanas. Pero nos afecta de igual manera las políticas que se están llevando a cabo en Washington. Y pregunto, porque obviamente estamos también en negociaciones con bonistas. Todo esto, lo que se ha estado, o que se negoció ya en términos del pago de la deuda, ¿cómo marronea nuestra solidez para poder sostener ese pago que es una marca de carimbo por ahí? Bueno,
la deuda está dentro, el pago de la deuda está ya dentro del presupuesto. Si recuerdan, Puerto Rico, el Estado Libre Asociado salió de la quiebra hace ya aproximadamente 2 años y ya tenemos, este es el segundo presupuesto donde se está pagando la deuda. Siempre y cuando mantengamos los gastos según el presupuesto, esa deuda se puede pagar. A mí lo que me preocupa es que yo empiezo a escuchar ya a políticos decir, mira, ahí hay una reserva de 1.000 millones que la Junta preparó para cualquier emergencia. Esto podría ser una emergencia. Si es necesario, la usamos. Y a mí me parece que primero que hacer eso hay que plantearse realmente qué es lo que Puerto Rico va a hacer para sobrevivir a esta crisis, porque consumir el fondo de emergencia para pagar una asistencia nutricional que no va a durar ni un año. Claro. Claro, nos lo queremos comer todo de momento, en lugar de buscar soluciones permanentes, recortar la grasa donde hay. Y si miramos grasa. Lo que está pasando ahora mismo en Jamaica, eliminar o utilizar el dinero que está para emergencias realmente sería un error. Claro, Puerto Rico vivió María. Ya nosotros aprendimos en María que no teníamos dinero para resolver los problemas, que necesitamos tener ese fondo de reserva y por eso fue que se creó. Bueno, pues gracias a ambos. Vamos ahora a pasar vamos a esperar, ¿verdad?, que qué pasa en Washington, pero esperemos que no nos lleve al filo del precipicio.